Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos listos para comenzar con Ecos número 40, aunque nos hemos tardado y somos un poco irregulares, pero finalmente llegamos al número 40. Julio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Pues como dices, un poco irregulares, pero mira, llevamos 40. Yo pensé que no íbamos a pasar de los 10. Entonces, bueno, pues con todo y todo aquí estamos. Pues muy bien, ya tenemos por lo menos casi un año para contenido semanal. Entonces, es un gusto estar en este proyecto de voces que se llama Ecos, donde hablamos de noticias que nos han llamado la atención, que nos resultan interesantes, que no son las noticias de todos los días de los noticiarios, sino cuestiones que por la pura curiosidad de los conductores acaban aquí. Entonces, hoy tendremos, como siempre, 6 temas. Comenzaremos con uno sobre tecnología y las consecuencias que están teniendo ya los lentes de Meta, estos lentes inteligentes de la empresa que coordina Facebook e Instagram. Vamos a hablar de los delincuentes que, bueno, finalmente trabajan, entonces también se jubilan, de lo que pasó en Francia con las llamadas comerciales, con estas llamadas telefónicas para venderte cosas. Hablaremos de la generación que está dejando el alcohol, de cómo España está esperando 6 millones de visitantes para ver cómo desaparece el sol. Y vamos a ver una nota sobre cuando los datos dicen una cosa y la calle siente otra. Entonces comenzaré yo aquí arrebatando ya que tengo la palabra, comienzo con la nota sobre los lentes de Meta. No sé, ¿tienes los lentes esos de Meta? No, 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 todavía no me adentro en ese mundo. Fíjate que yo me acuerdo que hace un tiempo sacaron unos lentes inteligentes de Google y no pegaron. Creo que eran muy caros, creo que era muy difícil y hasta mareaba un poco y no. Pero ya venía la idea esta de tener unos lentes que te informaran, incluso la película esta de Minority Report. Ujú. ¿No? ¿Te acuerdas que esto de tener unas pantallas ahí muy cerca, y hay muchas, incluso las de Misión Imposible también, que los lentes te dicen cosas? Bueno, ya salieron, ya sabemos todos que existen unos lentes inteligentes de Meta, aunque hay muchas otras marcas, muchas marcas ya de perdón, de lentes inteligentes. La cuestión es que estas lentes inteligentes ya empiezan a consistir un problema porque, pues con los teléfonos celulares, que ya se estaba grabando, que la gente se acostumbró a grabar, que ahora grabamos todo, videograbamos y fotografiamos todo. Finalmente, el problema era muy sencillo con los teléfonos. Era relativamente fácil detectar cuando alguien te estaba grabando. Pero con los lentes es mucho más difícil. Los lentes están fijos, vienen junto con la mirada de la persona, la cámara es muy pequeñita. Y entonces hoy los tribunales de Inglaterra y de Gales, en la Gran Bretaña, decidieron enfrentar el problema directamente y provieron ya el ingreso de los lentes inteligentes de Meta a los tribunales, justamente, es decir, a los juicios. La noticia, que parece tecnológica, abre el debate sobre cuestiones de privacidad, vigilancia, posibilidad de que llegue un momento que yo creo que ya llegó, porque ahorita estamos todos muy clavados con los lentes, pero lo cierto es que el tamaño de la cámara de los Sí. lentes, pues ya da para que si traes una cámara de ese tamaño, no se note y lo puedes traer en otro Sí. lado, y lo más probable es que ya están por todos lados. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que ya no sabemos quién nos graba, ¿no? El Servicio de Tribunales de Su Majestad en la Gran Bretaña, determinó que los lentes inteligentes de Meta no se pueden introducir ya en los edificios judiciales de Inglaterra y de Gales. Quien llegue con ellos va a tener que entregarlos a la entrada y se los van a regresar a la salida. La grabación no autorizada de un tribunal ya estaba prohibida y puede constituir desacato, es decir, podías entrar con ellos, pero no podías grabar. Ahora ni siquiera puedes entrar con ellos porque seguramente había mucha gente que desobedecía. El problema es que es muy difícil eh, impedir el registro de imágenes, ¿sí? Y de recibir información. Finalmente están conectadas al teléfono, traen audífonos, entonces tú te puedes enterar de cosas, ¿no? El debate ya no es hipotético, o sea, ya lo sabemos, todo el mundo sabe que se puede estar grabando. De hecho, hay un gran problema ahora de señores absurdos, ¿no? Pervertidos que graban a las chicas, ¿no? Que graban a las personas, y de hecho ya hay hasta casi un meme, ¿no? De que esos lentes son para eso. A principios de este año, un litigante en el tribunal fue acusado de haber recibido información, de estar ahí como en los exámenes, ¿no? Estar en los Sí, sí, exámenes y sí. que te estén soplando ahí como un acordeón.
En Nueva York, en Estados Unidos, también ya se había establecido una prohibición semejante de no permitir la entrada a los juzgados. Ya ves que incluso en Estados Unidos existe una tradición de que ni siquiera fotografías, ¿no? Estos Fotografiar famosos dibujitos de objetos. que hacen de los juicios también tiene que ver con cuestiones del estilo. Este fenómeno ya está extendiéndose fuera de los juzgados, ya hay restaurantes, ya hay bares, ya hay otros establecimientos que comenzaron a prohibir los dispositivos por preocupaciones de privacidad, ¿no? Si tú vas a un restaurante, pues ya no tienes la certeza de que no haya alguien grabándote, ¿sí? Estés o no estés haciendo algo penoso, finalmente es tu vida privada. Meta, la empresa, obviamente sostiene que sus dispositivos muestran una lucecita cuando se está grabando y que tiene mecanismos para detectar manipulaciones del indicador. Es decir, que si tú tapas el foquito, de alguna manera Meta se entera. La cuestión es que aquí se menciona en la nota que salió originalmente en The Guardian, se menciona los lentes de Meta, pero no es la única marca. Y las Exacto. cámaras de ese tamaño ya están disponibles, no necesariamente en los lentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que no es una regulación dirigida específicamente a una compañía, sino al objeto, ¿no? Al problema. El problema, pues, va a crecer, cada vez hay más cámaras, va a ser más difícil detectar cuando hay una cámara, va a ser más difícil saber y verlas. Y pues mañana, ¿dónde van a estar las cámaras? Finalmente también posiblemente van a ser utilizadas con inteligencia artificial, es decir, ya ni siquiera va a haber una persona que las porte o que las lleve, ya las podrás mover de alguna otra manera. Los micrófonos van a aumentar su capacidad, te van a escuchar todo el tiempo. Entonces, bueno, como les decía, la información fue publicada hoy en The Guardian y luego varios medios más tecnológicos la difundieron. Y bueno, también hay que recordar que ya nos estábamos haciendo de cam. De hecho, Londres, por ejemplo, es una ciudad hipervigilada. Hay miles y miles y Miles miles de de cámaras. cámaras. Pero finalmente, ese tipo de cámaras te confesaban que ahí estaban, se ven, ¿no? Las detectamos, entonces, aunque ya es una sensación medio peculiar, el hecho de saber que hay tantas cámaras en todos lados, en las calles, que ahora se utilizan mucho en seguridad y lo cierto es que en esa área es pues muy útil, ¿no? Sucede, hay un hecho delictivo en una calle, incluso hasta pueden seguir al delincuente, ¿no? Ciudades incluso como Aguascalientes que van siguiendo al que cometió el atropellamiento o el robo o lo que sea. Pero finalmente perdemos privacidad. Ahora con los particulares llevando cámaras en todos lados de cualquier tamaño, pues ese va a ser un debate muy complicado. Y también se abre el debate de si ¿cómo nos vamos a pedir, no? Ya ves que esto lo comparo con lo de fumar. ¿Te acuerdas que cuando empezaron las prohibiciones en los lugares para fumar, luego Ujú. había cierta rispidez, ¿no? Había cafeterías donde la única diferencia entre la sección de fumar y no fumar que eran dos secciones, pero están pegadas juntas, entonces lo de los fumadores. O llegabas con los amigos, que eso nos pasó a nosotros, llegar con los amigos al café. Y si llegábamos los no fumadores primero, pedíamos mesa en el área de no fumar y los fumadores se molestaban y viceversa. Y ahora ya, bueno, se supone que no puedes fumar en ningún lado, aunque en todos lados se fuma, por lo menos en los bares. Pero ahora la cortesía, ¿no? Esta cortesía que ya empezó a cundir, que ya por lo menos es popular de preguntar si no te molesta que fume, ¿no? Claro, Hay muchas personas que ya van a fumar y antes preguntan, ¿no te molesta? No les encanta que les diga, sí, sí me molesta, no fumes. Pero bueno, por lo menos ya existe la ya cortesía. Ahora preguntan. también podría ser oye, quítate tus lentes, ¿no? Apaga tu cámara, ¿no? Entonces, quizá no les molesta que traiga mi cámara y que los está grabando y está detectando absolutamente todo lo que dicen. ¿Cómo ves? Esa es la nota de hoy. Fíjate, sí, 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 creo que está bien interesante, sobre todo esta parte de la privacidad, ¿no? Que creo que ese es uno de los derechos, y ya si nos vamos a los derechos humanos, viene desde esa parte, ¿no? Esta cuestión de que todo el mundo tenemos derecho a la privacidad. El único problema o la única situación que yo veo es que se ha visto o ha llevado a una sofisticación de los dispositivos que creo que difícilmente nos vamos a acabar dando cuenta de si efectivamente alguien trae algún dispositivo, ¿no? A mí me ha tocado ver camaritas que son ya botones ¿cómo se llama? En tu solapa, en una pluma, en los mismos audífonos. Es decir,
ya va a ser muy difícil detectar. Va a acabar siendo, yo leía, no me acuerdo en qué parte de Europa, sobre todo lo estaban utilizando algunos comediantes, alguien que presentaba algún tipo de espectáculo, que lo que tenían eran inhibidores. Entonces tú entrabas o sea, tú entrabas a algún lugar y tú autorizabas el simple hecho de que tú entraras, dabas tu consentimiento para que cualquier cosa se inhibiera. Si tú tenías alguna emergencia o alguno, pues te recomendaban no asistir porque al final de cuentas en ese lugar en particular se iba a inhibir el señal de todo. Entonces, creo que a esas cuestiones vamos a acabar llegando en el sentido de que yo puedo traer un inhibidor que también lo deben de vender, no me he puesto a ver, pero ahorita te venden, si tú pides en cualquier lugar cualquier cosa, te lo logran, ¿cómo se llama? Comprar o vender. Entonces, yo creo que a ese nivel vamos a acabar llegando por lo complejo y por lo sofisticado que resulta cada uno de los dispositivos de los que las personas se pueden hacer. Es decir, yo puedo estar trabajando en mi tablet o en mi computadora, en lo que tengas, en algún lugar público, yo puedo tener encendida mi cámara en mi tablet y yo puedo estar grabando todo lo que está atrás de mí y nadie se puede dar cuenta, digo, y yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, creo que se vuelve un tema como muy complejo y que creo que en algún momento vamos a acabar acomodando la parte donde nos encontremos para, si no adecuarnos, tratar de adaptarnos como esta parte que tú mencionabas del cigarro, ¿no? Que a lo mejor cuando tú veas un dispositivo más o menos dices, pues me voy a retirar o voy a hacer algo, pero creo que esto va a avanzar a un nivel de que, como lo decíamos hace como algunos meses, ¿no? Esta situación de la inteligencia artificial junto con los dispositivos, junto con otras cosas, va un paso más adelante de cuando nos damos cuenta si está perjudicando o dañando alguno de nuestros derechos. Sí, sí, está muy interesante porque incluso aunque tengas el derecho, o sea, también si es imposible eh, asegurarte de que un derecho se ejerza o se cumpla, pues por más que esté escrito, ¿no? Hay cámaras por todo. Y luego los inhibidores lo que hacen es que interrumpen la señal entre Sí, una cámara y el receptor, pero si la cámara está grabando en sí misma, pues sí, bueno, sí, lo que ese hace es es un grabar. primer tema. Sí, Sí, se sí. vuelve complicado. Es el primer tema. Nuestro segundo tema, ese lo propusiste tú. Los delincuentes también se jubilan. A ver, cuéntanos, Julio. Hay una cuestión muy interesante, sobre todo ahorita que vivimos en una época, tenemos varios sexenios, no solamente en México, en gran parte del mundo, donde la criminalidad y la delincuencia es un trabajo, ¿no? De hecho, las encuestas captan, es un trabajo, las personas que se dedican a eso lo consideran un trabajo. Entonces, a mí me llama la atención, si a final de cuentas, los delincuentes, los criminales, por llamarlo de una forma, que en muchos casos habría que ver esa delgada línea, pero se retira o no se retira, no dice eso. ¿Cuándo inician? ¿A qué edad inicia y qué edad terminan? Bueno, pues a final de cuentas, eh, no existe una cuestión en la que se tenga una distribución de cuándo inician, cuándo terminan y si existe una uniformidad. Hay una de las cuestiones interesantes que hay la curva de la edad y el delito. Evidentemente, muchas investigaciones criminológicas hablan de que, bueno, pues a una temprana edad se tiene como mayor predisposición o de acuerdo a las necesidades o de acuerdo al medio ambiente que se manejen, pero pues puede tener entre más joven, pues se te hace más fácil, ves menos la oportunidad, muchas de estas teorías criminológicas que a final de cuentas lo manejan, pero lo que nos ocupa a final de cuentas es si se jubilan o no. Y sí, efectivamente, la mayoría de los delincuentes ya pudieron haber o no caído en la cárcel con una pena punitiva, pues a final de final, ¿no? No es que digamos, no, pues ya a cierta edad ya cumplieron 20 años activo en de la delincuencia, entonces pues les vamos a dar su pensión. No, no, no. A final de cuentas, pues se tiene que dejar de delinquir y esto pues pasa en prácticamente todo este fenómeno. Es decir, a final de cuentas, una de las cuestiones que se creía que las personas dejaban de delinquir era precisamente el castigo, ¿no? Esta cuestión arcaica que dicen, aún cuando se comete un delito existe una represión y eso inhibe el delito. Pues no, llevamos años, décadas, siglos viendo que no lo reprime, no lo hace menos, la gente no se
arriesga menos. Simple y sencillamente el castigo es, dice, bueno, pues lo hago y si me agarran, bueno, pues es parte del negocio y vuelvo a salir y me vuelvo a entrar. Es decir, no hay una cuestión ni de lo criminal, ni de lo social, ni de lo filosófico que vayan teniendo. Es decir, tan es así que existe la pena de muerte y las personas siguen delinquiendo, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas, esta cuestión de la detención, de la sanción y del carcelamiento no hacían que las personas dejaran de delinquir. Entonces, bueno, entonces, ¿por qué las personas dejan de delinquir? Bueno, ¿qué es lo que acaba cambiando? Bueno, pues como todo, parece algo más sencillo, algo más biológico, es pues si la gente va creciendo, la gente va teniendo va creciendo en lo físico, va creciendo en lo social, y pues acaban teniendo de una otra forma una pareja. Entonces, esa Ujú. pareja, a final de cuentas, motiva que la actividad económica, por decirlo de alguna forma, ya no sea tu principal activo el delinquir. ¿Sí? Entonces ya se acaban buscando como un empleo y dices, bueno, si no me alcanza, sigo teniendo esta parte de, bueno, pues me echo ahí como le llaman comúnmente, un gallito al aire a ver qué saco. Pero al final de cuentas llega esta cuestión de una pareja estable, empiezan a tener hijos, sobre todo la parte así como más determinante es se tienen responsabilidades y existe lo que para muchas personas o la gran mayoría es la parte importante, empiezas a tener algo que perder. Entonces, ese algo que perder permite a las personas entender que esta situación de delinquir puede ser que te, haga, que te aprendan, que te castiguen, y eso en dado caso pues estaría afectando esta parte de tu actividad y acaba yéndose a lo que es el desistimiento del delito y poco a poco se van abandonando. Es decir, no es que sea una cuestión de trajo, ¿no? No es que si tengo una pareja, no es que si tengo hijos, no es que si tengo algún tipo de responsabilidad o me voy haciendo de algún bien o algo que yo tenga miedo de perder, significa que en ese momento yo lo dejo de hacer, ¿no? Va siendo como toda una cuestión paulatina en el sentido de decir, bueno, pues ya tengo algo más, ya tengo un hijo, ya me importa el hijo, ya tengo nietos, viene la parte que van a decir de mí que estoy ahí, porque no es tampoco como si fuera una transnacional, no es que yo estoy delinquiendo y entonces les voy a dejar a mis hijos, que existe, bueno, si hablamos en este caso del narcotráfico, pues que lo dejaré un poquito aparte, pero como la delincuencia común y corriente, los robos, los fraudes, etcétera, acaba siendo algo que poco a poco lo van dejando y no lo ven los delincuentes como una herencia hacia la descendencia ni hacia la pareja. Entonces, por eso acaba siendo que las personas lo que acaban haciendo es teniendo ese desistimiento del delito y en la mayoría de los casos, muchas personas acaban realmente alejándose del delito por ver y construir una cuestión que se da a través de oportunidades, vínculos y cuestiones que vale la pena no perder. Entonces, sí vendría una cuestión como muy interesante porque parte desde lo criminal, desde lo sociológico y desde lo común y corriente, ¿no? Decir, bueno, ¿por qué siempre hay delincuentes? No es el mismo, no es hasta que se muera. Bueno, pues porque van surgiendo, valga redundancia, había un criminólogo que me llamaba la atención, no recuerdo el nombre, que hablaba de camadas de delincuentes, ¿no? Iniciaban unos, pero pues terminaban su vida útil en la delincuencia porque decían, es mucho riesgo, no es tanto lo que estoy ganando como si tuviera un empleo, que a lo mejor tampoco me da más, pero por lo menos es constante. Había muchos delincuentes, con esto terminó, en el cual el botín no necesariamente iba en el mismo sentido que lo que estabas arriesgando. Entonces, sí, no deja de ser una profesión riesgosa, porque donde te agarren, hemos visto ya los mismos ciudadanos, cuando ya estamos hablando de un robo como muy común, veíamos imágenes en meses anteriores donde se subían en la Ciudad de México a una combi y acababan pateados. Dices, oye, no saqué nada, me golpearon, yo tengo que ir a las heridas, pues es un negocio que en ocasiones dicen, pues ya no está resultando tan redituable a ese nivel, estoy hablando, ¿no? Y por poner un ejemplo. ¿Tú cómo lo ves, Joel? Se me hace muy, muy padre porque finalmente es lo que ocurre con todo el mundo, ¿no? Ya estoy muy viejo para esto, ¿no? O Exacto. sea, seguramente hay un momento en el que si eres una persona que se mete a casas, por ejemplo, estos que se meten a las casas a robar, pues llega un momento que no, ya no salto las bardas, ya el otro día caí mal y llegué chueco, no, ya, bueno, hoy, pero ya lo vas a dejar, pues sí, porque ya no O ya estoy no para esquivo eso, los perros. ya no escribo los perros, sí, ya no corro tan rápido, ya no puedo cargar refris, ya no, ya seguramente hay un momento en que dices ya.
Para todo hay, fíjate, qué interesante, para Sí, todo hay un momento en para que, todo hay un momento. ya, y no venía la edad, el promedio de retiro. Eso No, estaría va más, interesante saber cuándo, ¿no? es que no sé, no, generalmente te hablan de curvas que va teniendo de acuerdo a, las necesidades que va teniendo la persona. Entonces, si en ese momento tú estás delinquiendo, la mayoría delinquen por carencia, otros vienen por la oportunidad, ¿no? No tengo carencia, pero está a la mano, me lo llevo. Pero tiene que ver más cuando llega el punto de decir, paro, porque esto ya me va a quitar algo importante para mí. Y ese importante para ti te puede llegar a los 30, 40, 50, 20. Sí, No existe como una edad muy determinada. claro, pero seguramente el promedio de nacimiento de hijos de delincuentes, no, es la mayoría de los delincuentes les llegarán los hijos a un promedio de edad, es decir, porque yo me imagino que no debe haber muchos, o incluso por tipo de delito, ¿no? Porque seguramente no hay muchos mariposeros, que es como se le llaman en muchas zonas de México a los que se roban bicicletas, pues no debe haber muchos mariposeros de 60 años, ¿no? Pero Pero pueden participar porque esos mariposeros es una cuestión bien interesante. Lo hacen también por grupo. Hay una sí, cuestión que sí, se es ha toda una creado. mafia. Exacto, o sea, entonces yo sigo Sí. participando a mis 60 años, pero yo no soy el que la va a Sí, pues, agarrar. pero Entonces, ya, el que se lleva la bicicleta ya no soy, ¿no? A lo mejor yo entre los 20 y los 30 como futbolista, ¿no? Ya me retiré, ajá, 35 ya era veterano, ya me caí 2 veces y entonces está muy está chido. interesante el tema. Bueno, vamos a pasar a nuestro tercer tema. Francia le declara la guerra a las llamadas comerciales. Yo estuve muy interesado hoy en qué se está haciendo para evitar esta sensación de que siempre se nos adelantan algunos temas, ¿no? A veces la tecnología, a veces temas sociales, a veces temas de algún otro estilo. Y entonces las leyes o los reglamentos van a la casa de lo que está pasando, ¿no? Como lo que veíamos con Meta. En Francia se tocó otro tema distinto, pero también interesante. Pues resulta que desde hoy que estamos grabando, Francia cambió completamente las reglas del telemarketing. En lugar de obligar al ciudadano a pedir que las empresas dejen de llamarlo, que eso también ocurre aquí, ¿no? También ya existe este reglamento en el que tú puedes pedir que tu teléfono no sea, o sea, que te dejen de hablar y entonces tienes que hacer una llamada donde das tu número para que se le pida a las empresas que dejen de llamarte, ¿no? Ahora resulta que las empresas van a necesitar la autorización para hacerlo. Es decir, tú vas a tener que autorizar a las empresas para que te manden. Que es como los contratos del internet, ¿no? Donde dice autorizo para que me envíen al correo o no publicidad, ¿no? Pero ahora también con el telemarketing, perdón. Parece una pequeña modificación administrativa, pero representa un cambio interesante en la relación con la privacidad. El silencio se convierte en la opción predeterminada y el consumidor debe dar permiso para ser molestado, que es algo a mí me parece muy interesante esto, ¿no? ¿Por qué por default puedes llamarme y yo tengo que hacer una acción para que me dejes hablar? ¿Por qué no la opción Al revés. predeterminada es justamente el silencio? Es de, mientras yo no autorice, tú no tienes derecho a hablarme, ¿no? Y entonces esto Claro, va a tener que ver también con todos los temas de privacidad que están vinculados, ¿no? Con las grabaciones, con la difusión de tu voz, con la difusión de algún video, incluso hecho por IA, estas que hacen réplicas de la misma persona, sí, pero yo la hice, pero no doy permiso a que se use, ¿no? Entonces, el 11 de agosto entra en vigor, a partir del 11 de agosto, ya entró en vigor en Francia la prohibición general de realizar llamadas comerciales no solicitadas. Hasta ahora funcionaba principalmente como un modelo de exclusión. Tenías que pedir que te bloquearan, ¿no? Ahora se invirtió al principio. La empresa te podrá llamar cuando el consumidor haya dado previamente su consentimiento, es decir, cuando le haya dado check al sitio como le damos ahora a los sitios para que nos envíen correos. También existen excepciones cuando ya hay una relación contractual entre empresa y cliente y la llamada se refiere a productos o servicios vinculados con esa relación. Las sanciones tan interesantes porque puede ir hasta de los 75,000 euros hasta 375,000 euros por llamadas ilegales. Es decir, cuando te estén llamando, que te empiecen a hablar de los bancos o pues de todos los lados que te hablan.
11 organizaciones francesas de consumidores habían reclamado desde 2024 una prohibición más contundente, argumentando que las llamadas comerciales se habían convertido en una forma de hostigamiento. Fíjate hasta desde cuándo, yo no me, pero No, desde cuándo tenemos no las llamadas, la sensación de que las llamadas son un fastidio, ¿no? De que el teléfono se convirtió en una manera de meterse a tu casa, ¿no? Y es, a ver, ¿por qué? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué no? Alguna persona en algún momento decía, eh, creo que es una versión extrema, pero es cuando timbraban personas desconocidas, salía y les comentaba, ¿por qué timbra? Que, Pues, a ver, el timbre está para que la gente que yo quiero que venga a mi casa me avise que ya llegó, no para que el que pase me ande tocando, no, 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 porque finalmente el timbre suena dentro de tu casa, entonces usted está afuera, no bien, no pertenece aquí, ¿por qué timbra? ¿Por qué hace ruido? Es para mis invitados que tocan y me avisan que ya llegaron. Pues bueno, aquí, fíjate, desde cuándo estábamos con estas cuestiones. La medida también pretende proteger a consumidores vulnerables frente a prácticas comerciales agresivas y posibles fraudes, que también eso está muy interesante, ¿no? Sí es cierto, a lo mejor muchas empresas podrían decir, oye, yo hablo después de un estudio de mercado que dice que esa persona realmente le beneficiaría mi producto porque lo que yo hago es buenísimo. Sí, nomás que en la camada se vienen fraudes, de ofertas falsas, ¿no? Obtención de datos ilegalmente, etcétera. El problema, que aparentemente es menor, el teléfono que suena a la hora de comer para ofrecernos que algo que nunca solicitamos, es decir, este problema que para algunas personas es menor, pero que yo también considero que es grave, ya es una discusión jurídica. ¿Quién tiene permiso de llamar la atención? Lo que te decía el timbre es de, sí. ¿quién tiene permiso de avisarme que hay anda afuera y que quiere algo conmigo? ¿Cualquiera o quien yo autoricé para que, ¿no? Al rato vamos a tener timbres con huella digital, entonces, si no es la huella digital, pues usted sígale timbrando, no va a sonar, ¿no? Entonces, pero es eso, ¿no? ¿Quién tiene el derecho de distraerme? Ya ves que incluso las llamadas, bueno, estas son diferentes, pero las llamadas de cobro, ¿no? Sí, Ujú. pero a lo mejor yo te debo y pues sí, me tienes que hablar para cobrarme, pero a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana, todos los días, cada 20 minutos. Entonces, ya empieza a ver esto, ¿no? Es la vida privada está en peligro. Es algo muy peculiar por las cámaras, por los micrófonos, por las llamadas, ¿no? Te marcan y tienen la capacidad de las empresas de contratar 30, 40, 50 números de teléfono. Y entonces bloqueas uno y lo bloqueas otro y bloqueas otro. Sí, pero ellos tienen contratados no sé cuántos números, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué tenemos tantos números, ¿no? Bueno, esto lo, lo, lo comento, salió en los medios Le Monde, que es el periódico más famoso de Francia, en Associated Press, en Euronews, y pues 11 de agosto comenzó. Ahora, la, la, la discusión y estos problemas nuevos es mi atención, el derecho a voltear a verte, es algo que requiere consentimiento para ser invadido. Es decir, ¿cómo vamos a legislar el hecho de que no puedes tú estarme distrayendo solo porque tienes mi número de teléfono, ¿no? ¿Cómo ves? Se vuelve bien, ahorita que ya lo pones en estos términos, se vuelve como muy complicado. Una cosa que con la cual yo iniciaría es, ¿por qué tienes mi número telefónico? Es decir, Además, esta parte de que todas las empresas, todos los, dices, ¿cuándo yo permití o accedí a que mi número telefónico? Porque en algún momento yo tengo mi número telefónico y yo lo otorgo a ciertas personas con consentimiento, ya sean amistades, ya sea una cuestión laboral, ya sea una cuestión de salud, pero ¿por qué ese número acabó con pañales SADCB por si quiero? O en estas grandes consorcios transnacionales de telemarketing en los cuales, oiga, le hablamos para ofrecer, no, o sea, ¿por qué tienes mi teléfono? No, pero escucha, no, o sea, para empezar, ¿quién te dio mi teléfono? Entonces, como que iniciar en esa parte, ¿por qué tienen mi teléfono? ¿No? Todas las grandes listas siempre se ha escuchado, hackearon y se robaron toda la información de tarjetavientes, hackearon y robaron la información de un consorcio, y dices, bueno, entonces esta cuestión en la que primero no existe una seguridad o ni siquiera como ciudadanos tenemos la certeza que la información que nosotros estamos
dando a ciertas instituciones, que estamos dando a ciertas personas, está custodiada. Y ya no hablemos del gobierno, ¿no? Que hace 5 o 10 días hablaron de que hackearon y se robaron quién sabe qué tanta información. Entonces, iría como primero iniciando con esta cuestión de por qué tienen mi teléfono, si yo no lo di. Y segundo, esta cuestión sí se vuelve como bien complicada hasta dónde se tiene derecho. Este caso que pones de la casa a mí me dejó así como pensando en el sentido, efectivamente, hasta dónde la privacidad de mi casa y de mi espacio prohíbe que las demás personas lo invadan de tal forma que me moleste, ¿no? O sea, no tienes por qué molestarme, yo no te invito, no quiero nada, si yo quiero algo voy y lo busco, ¿sí? Si yo quiero algo, hablo por teléfono para que me lo traigan, pero ¿por qué me está tocando? Y desde, es más, hasta un vecino que te viene a vender una paleta, ¿sí? Oiga, ¿no quiere paleta? No, o sea, ¿por qué querría una paleta? Si estoy haciendo algo importante, si estoy teniendo estoy ahorita, llegan y tocan, dices, oye, pues estoy haciendo, ¿por qué llegan? Y ahí va uno, oye, perdón, deja a ver quién es por si es alguien importante. Sí creo que esta parte social y el derecho que podemos llegar a tener está bien complejo, sobre todo ya cuando estás hablando de la puerta hacia afuera, aunque exista este mecanismo del timbre, y dices, bueno, pues va pasando, no sé hasta dónde, si te estás quemando, te tengo que avisar, oye, se está quemando tu casa por fuera, te estás dando cuenta. Híjole, hay como que una delgada línea bien complicada que en algún momento habrá que discutir si no estamos cayendo ya en una cuestión como muy individual, del punto de que estamos tan bombardeados de todo lo que existe a nuestro alrededor, que estamos hartos, que una de esas, nos va a estar que vas a decir, no quiero que me toque nadie, nada, o sea, si está fuera, déjame. Oye, su coche le acaban de pegar, ¿eh? O sea, no lo vio, yo vengo y no, entonces, no sé, esta parte de hasta dónde existen los límites, qué tendremos que consentir como sociedad, que decimos, oye, pues si te estás quemando, pues tendrías que aceptar como parte de esta convivencia, que tienes que interactuar, te guste o no te guste, te moleste o no te moleste. No sé, esa parte la veo muy gris, pero híjole, no sé hasta dónde podamos llegar hacia allá. Pues sí, y además ya se ejerce, ¿no? La gente que vive en Sí. cotos, o sea, no llega la misma cantidad de gente que la gente que no vive en cotos, no llega la misma gente a tocar la puerta. Entonces, ya hay medidas que no es precisamente para, bueno, o no fueron diseñadas para eso precisamente, pero tiene que ver con eso, ¿no? Es una manera de poner una puerta antes de la puerta, ¿no? Esa es la intención. Y aquí que acaba, y ahí te metes el problema de la vigilancia, ¿no? Y que, además, que sí. dejan a pasar a cualquiera. Entonces, oye, ¿para qué tengo vigilancia? Si acaba llegando el de los tamales que si no quieres, dices, me cargue el de la vigilancia. No, pues salió. Entonces, sí, esa es la primera cuestión que se supone que para eso está en el coto. O sea, yo viviría en un departamento, ¿no? Pues tú en el departamento se supone que tendrías que dejar la maldita puerta cerrada y que no el que pique le dejes entrar. Sí, pero eso, ¿no? Es hasta dónde llega la privacidad. Pero bueno, mientras estamos en cuestiones de privacidad, al parecer que hay una generación que está dejando el alcohol. A ver, Ah, cuéntanos qué hazme es el eso. bendito favor, y no es que diga que está bien o mal tomar, pero bueno, sí está llegando este punto de que los jóvenes están tomando menos alcohol que sus padres, ¿no? Estamos hablando de una generación adelante de la nuestra, ¿no? Que aunque parezca, pues, no estamos tan grandes, somos una generación que sí le gusta el alcohol y en este caso ¿cómo se llama? La cerveza. Y que para esto, pues hago un bonito comercial. Tenemos dentro de nuestras entrevoces, en nuestra página principal de las notas que sacamos al día de ayer, el tema de la cerveza, que en este caso va vinculada, en el que sigue siendo a nivel mundial la bebida favorita. La cerveza sigue siendo la favorita. 7 de cada 10 lo toman. La cerveza. Sigue habiendo esta cuestión de que ya empezamos a tomar cerveza sin alcohol, que ahí es como que la Ujú. cuestión, dices, bueno, muy interesante. Bueno, entonces estamos hablando de esta cuestión del consumo que todos creíamos, o con el paso del tiempo, decimos, el consumo del alcohol va subiendo, todos tomamos, y no es cierto, o sea, va disminuyendo, lo cual es bueno, pues nos dejan más alcohol. Hay una encuesta que se llama la ENCODAT, la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, en 2025, que maneja algunos datos interesantes. Se habla que entre los adolescentes de 12 a 17 años el consumo de alcohol disminuyó de 28% a 17.8%. Eso son 10 puntos porcentuales, no es cualquier cosa.
Esto entre 2016 y 2025, estás hablando pues de 10 añitos, ¿no? Esta Ujú. cuestión, el consumo excesivo pasó de 8.3 a apenas 2.6, es decir, ya son, o sea, o son más sanos o ahí vamos a ver otra cuestión interesante, pero bueno, por lo pronto el consumo excesivo disminuyó y de forma importante, ¿no? De 8.3 a 2.6. Y bueno, esto no es una cuestión exclusiva de México, ¿no? Dicen, no, pues solo en México está disminuyendo. No, es una cuestión de Estados Unidos, muchos países europeos empiezan a tener una cuestión de reducción de alcohol. Y de hecho ya algunas empresas ya tenían como 3, 4 años, empresas cerveceras empezaban a, salvo en la pandemia, que se acababa el alcohol, pero después de la pandemia, muchas empresas cerveceras empezaron a mencionar que se estaba quedando mucha cerveza y que había disminuido el consumo. Hay muchas, ¿cómo se llama? Generaciones que empezaron ya a creer, crecieron ya cuestiones sobre información sobre nutrición, ejercicio, bienestar físico y salud mental, y que para muchos también esta cuestión de dormir, hacer ejercicio y con la alimentación, se había convertido en una prioridad y que no necesariamente entraba con los excesos de alcohol. Cabe destacar que hay muchas, no tengo el dato, pero hay unas cuestiones interesantes de que esta generación que consumía alcohol tampoco es la que más se enfermaba, ¿no? Entonces, como que no existía tampoco una correlación en que el exceso de alcohol, y vamos a ver cuál era el exceso, dependiendo, y no había como una cuestión, hacía que las generaciones de nosotros hacia atrás, que se supone somos las que más consumíamos alcohol, traía como consecuencia una mayor, ¿cómo se llama? Situación de riesgo en la salud. Pero bueno, entonces una también de las cuestiones importantes es que para muchos jóvenes empezar a salir a beber se volvió costoso. Bueno, eso es cierto, ¿no? El costo de la cerveza, el costo del vino, pues también empezó a ser un poco más caro y empezaron a ver esta cuestión de que no necesariamente tenía que ser una situación que sea. Pero sí disminuye el consumo de alcohol, pero aumentan otros fenómenos. Bien, entretenimiento digital y en el caso de algunos países está el consumo de otro tipo de drogas, en este caso la marihuana se ha incrementado, es decir, se ha cambiado, no se tenía el dato. Entonces, lo que ha sucedido es que pareciera que se está sustituyendo una droga por otra y que a final de cuentas el consumo ya ahora de la marihuana no está tan castigado o mal visto como era antes, ¿no? Entonces, antes era como más escondida esta parte de la marihuana, ahorita resulta menos ofensivo para las demás personas, existe como un respeto mayor, entonces sí hay una disminución, pero existen cuestiones de tipo digital, de cuestiones de entretenimiento digital, se gasta más en esa parte, se gasta menos en alcohol y pareciera que se está consumiendo más en la parte de la marihuana. Y a final de cuentas, todo está haciendo esta cuestión sobre lo que yo acabo de mencionar, en el sentido de que en México no necesariamente se habla de otros tipos de drogas ilegales, ya las llamadas drogas duras, pero sí hay un aumento en el consumo ¿cómo se llama? De la marihuana. Ahora bien, híjole, yo creo que esta parte, sí, a lo mejor tiene que ver con la edad, a lo mejor ahorita ya no me resulta o no nos resulta tan complicado el decir, pues, consumo y pago lo que tenga que ser por alcohol. A lo mejor para los jóvenes en esta época pudiera resultar, a lo mejor no tan caro, pero sí es la decisión de si me tomo una cerveza, prefiero comprar esto, prefiero consumir en otra cuestión. Pero lo que es cierto es que las nuevas generaciones no están dejando de consumir alcohol, tanto la parte etílica como en el caso de la bonita, sabrosa y refrescante cerveza. Y ya, si lo vemos a nivel general, no deja de ser la cerveza, la bebida alcohólica preferida a nivel mundial. ¿Tú cómo ves, Joel? Pues me parece, siempre estos temas son como que empiezas a reflexionar sobre qué está pasando, ¿no? Eh, Como hay expectativas positivas y otras expectativas menos positivas. Lo interesante sería que esto estuviera vinculado justamente a la menor tendencia de la evasión, ¿no? O sea, finalmente el consumo excesivo de alcohol lo que implica es evadir algo, ¿no? De la realidad. Finalmente no estás
tan aterrizado cuando estás alcoholizado, ¿no? No estás tan en los problemas de la vida cotidiana, no estás tan en la realidad, estás un poquito... Y además se vincula con el hecho de que consumes eh, y lo haces socialmente, ¿no? Entonces consumes con los amigos mientras estás alejado de la cotidianidad, del trabajo, de la vida diaria. Esto quiere decir que entonces los jóvenes ahora están completamente arraigados en su vida cotidiana, con una plenitud y una, pues, no sé, pasan muchas más horas jugando videojuegos de los que se jugaban antes, pasan muchas más horas en las redes sociales, ¿no? Estar en TikTok tantísimo tiempo, estar jugando videojuegos tantísimo tiempo, pues no te dejan tiempo para el alcohol, ¿no? Entonces, no sé realmente sí, ojalá sea una generación mucho más sana, ojalá sea una generación mucho más feliz y eso implique la disminución del consumo, o a lo mejor hasta un mayor gusto, ¿no? Que ya es consumirlo por el gusto y entonces estén consumiendo productos de altísima calidad y coñacs y whiskies refinadísimos y ya es nada más por el sabor, no por la borrachera. Pero pero no sé, pues, o sea, no sé si va vinculado a eso. No sé si son una generación más Claro, feliz, ¿no? Y exacto. se ve que bueno, ojalá fuera eso. Lo dudo un poquito, Lo dudo, lo pero, dudo, pero ojalá lo fuera, dudo. ¿no? Eso es lo que tengo. Bueno, yo regreso al viejo continente el día de mañana. Bueno, el programa va a salir hoy, ya ocurrió el eclipse, El pero un eclipse. eclipse total de sol en España. Bueno, va a pasar por varios lugares, no, nunca son así locales, no es que se reserven como el mundial y lo pidas con anticipación, ¿no? Hay varios eclipses y el de mañana pues pasa por el Ártico, Groenlandia, Islandia, el Atlántico y le acaba a pasar por España, entonces en Europa se va a ver como eclipse parcial, pero a España le alcanza a pasar por encimita y entonces se va a ver bastante bien. Se va a ver en La Coruña, en Bilbao, en Zaragoza, en Palencia, en Palma y Madrid y Barcelona van a quedar un poquito fuera, entonces se va a ver, no se va a ver completamente pleno, ¿no? Aquí la cuestión es que para ver un evento que dura unos minutitos, se está pensando que habrá un desplazamiento interno en España, quizás lleguen extranjeros también, de 6 millones de personas hacia la zona donde se va a ver muy bien. Movimiento de 6 millones de personas, pues es un montón de cosas. Va a haber 660 puntos oficiales para verlo, ¿sí? Y obviamente va a haber montones de lugares para acampar, para estacionarse donde poderlo ver. Estos millones de personas que se van a desplazar, pues implican autos moviéndose, congestionamientos, campamentos improvisados, basura, consumo de agua y algo que ocurre en esta época en España, presencia de personas en zonas vulnerables a los incendios, ¿no? Que es un tema que Ujú. ocurre cada año, pero pues estamos en la época más propicia para los incendios. Entonces, obviamente las autoridades españolas, además de recomendar la protección ocular, excepto para Trump, que no lo obedece, ¿no? Que volteó a ver, Sí. pues se está insistiendo a las personas que planeen bien el desplazamiento, que busquen reducir el impacto ambiental en su observación, es decir, que vean la naturaleza y además también la respeten. El eclipse, pues, se convierte así en una paradoja contemporánea, es un acontecimiento natural que siempre ha implicado que veamos hacia el cielo, pues ahora implica un montón de trabajo en la tierra, ¿no? Es decir, estacionamientos, policías, protección civil, campañas digitales y planes para ver cómo administras el movimiento de 6 millones de personas que van a ir a ver algo que dura 5 o 6 minutitos. Reuters lo informó hoy, la agencia Reuters lo informó hoy sobre el operativo de los españoles que van a tener el día de mañana. Y bueno, sobre todo que aguas con los incendios, hay un riesgo claro de que pueda haber incendios, ¿sí? Si la gente va, fuma, deja cosas, hay vidrios y contamina, calienta más las zonas. Lo interesante aquí, bueno, los eclipses los vieron nuestros antepasados, son el mismo fenómeno que se ha visto durante miles de años. Hay
testimonios desde hace muchísimo tiempo sobre avistar eh, eclipses y sobre los cambios de las interpretaciones. Creo que ha disminuido mucho la interpretación de que los eclipses signifiquen algo, ¿no? Ya Claro, ¿qué te no. iba a decir? O sea, creo que ha disminuido. Seguramente todavía existirá gente que se ponga un moñito rojo para que los bebés que están por nacer no sean afectados, ¿no? Había gente que se ponía un moñito rojo para ¿Y no lo que los tienes? que yo no estoy embarazado, entonces no, no Ah, no, necesito, bueno, por no aquello de que, necesito bueno. rojo. Pero bueno, había muchas cuestiones, ¿no? Sí, Sobre sí, lo que sí, me iba a sí, pasar. sí. Bueno, finalmente si lo veías te quedabas ciego. Había ahí una sensación de que había algo malo, pero no sé si realmente producía alguna otra cosa. Yo creo que ha disminuido, pero seguramente todavía existirán algunos mitos acerca de los eclipses. Y bueno, los que cambiamos fuimos nosotros. Ahora es una curiosidad científica y entonces ahora nos movemos a verlos, vamos, nos juntamos, se hacen campañas para ir, acampa la gente para ir a verlo. Y ahora es un evento multitudinario como los 15 de Rubí, donde pues hay desplazamiento y puede haber consecuencias ambientales, ¿cómo ves? Interesante. Veía una nota similar en la que hablaba en el caso de España, todo lo que les iba a representar el movimiento y organización de la fuerza pública para cuidar, para mantener el orden, para estar ubicando, y que no deja de ser también una cuestión turística. Aunque bueno, en la parte de España ahorita pues hay mucho, gran parte de España también sé que no está como muy contenta ahorita con todo el turismo, pero no deja de ser una cuestión turística y esta cuestión que marcas al final, que se me hace la más interesante, que efectivamente, y no hace mucho, pensaría uno que está hablando de hace un siglo en el que las personas consideraban que, es más, hasta verlo, estar cerca, traía algún tipo de daño no físico, sino ya una cuestión que afecta a tu energía, etcétera, etcétera. Y eso no deja de ser hace 30 años. Es decir, tampoco es que hace 20 años, hace 2 siglos, no, hace 30 años todavía estamos con esta cuestión de así medio rara, de que si pasaba y que, no sé, que yo creo que esta parte de empezar a verlo desde una cuestión, a lo mejor si no científica, por lo menos con una cuestión más turística, más curiosa de ver qué sucede, aunque yo te anticipo que vas a ver que vas a tener a un 80% de la población cuando está enfocando con su teléfono celular, ¿no? Que lo que acaba sucediendo, ¿no? Que los eventos que en ocasiones asistimos, optamos por dejar de verlo o vivirlo de forma viva, de alguna forma lo digo así, porque estás vivo y estás viendo, pero no es lo mismo verlo con tus ojos que verlo a través de un teléfono celular, que seguramente en cuanto pase, las redes se van a inundar de todas estas personas que lo pudieron haber visto y lo prefirieron grabar. Entonces hay como que esta cuestión turística y seguimos con esta parte de los dispositivos electrónicos que parece que están sustituyendo la primera eh, el primer punto de referencia es el ser humano, ¿no? O sea, ya no son tus ojos, sino que lo estás viendo a través de una pantalla, algo que te está pasando enfrente, ¿no? Que de repente es, bueno, sí grabo, pero primero veo lo que estoy, bueno, en este caso dice que hay que tener cuidado en el caso de los ojos. Interesantes va a ser cómo los dispositivos electrónicos tienen una presencia cada vez mayor y más importante en cada uno de los eventos de los seres humanos. Pero bueno, va a ser un digno de seguirlo a final de cuentas. Ahorita que decías esto del, la- que somos testigos de la realidad mediante el teléfono. Estaba pensando, ¿te acuerdas el dilema este que se hablaba sobre si una rama de un árbol cae en el Ah, bosque y no hay nadie para verlo, ¿realmente cayó? Estamos así, ¿no? Es si yo fui a un concierto y no lo grabé, ¿realmente fui? ¿No? O sea, si una rama de un árbol cae en un bosque y no lo grabé, sí cayó. Ahí estamos, ¿no? Ya no es tan importante vivir algo, sino decir que lo viví, ¿no? O y demostrar que lo dejarlo claro. viví. Y esa Entonces, referencia, no sé si te acuerdas, me llamó mucho la atención, de Bart Simpson, de cuando está entrenando para ¿cómo se llama? El golfito con el hijo de Ned Flanders, y que está con Lisa Simpson, y que le habla del sonido, ¿no? Dice, bueno, existe el sonido, si cae un árbol, hay ruido, y vale, hace así, y si no hay nadie para escucharlo,
Esto me llamó la atención con la parte de tu rama, pues, por los grandes Simpson, ¿no? Que no dejan, habrá quien no tenga idea de quiénes son los Simpson, pero bueno, pues qué triste Y para ellos. siguen. Ahora, lo mejor son las primeras 15 temporadas, ¿no? Yo en Disney las tienes y los Yo, veo. sí. Muy bien, ahora hay un momento en el que los datos dicen algo y la calle dice otra cosa. Cuéntanos. Pues yo sigo con esta parte de la inseguridad y sigo con esta parte de la criminalidad. Hay una pequeña, ¿cómo se llama? Como historia que manejan y que salió en diferentes medios, en el que hablan de una localidad al norte de Australia donde pues, sucedió algo, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues a final de cuentas era una situación en la que un grupo de jóvenes tomó presuntamente un automóvil robado, comenzó a recorrer las calles de Catherine, así se llama la localidad del norte de Australia, y fue durante horas, el vehículo circulaba por calles a una velocidad que ponía en peligro a las personas, la policía intentó detenerlo, pero no decidió iniciar no hicieron una persecución directa, es decir, atrás del vehículo, con la intención de no poner en riesgo ¿cómo se llama?, la población. Y bueno, pues, ¿qué sucedió? Pues lo normal, ¿no? Si van unos jóvenes hechos la raya en un coche, pues choco. Bueno, entonces estamos hablando de dos adolescentes de 13 y 15 años, fueron detenidos y un menor de apenas de 11 años también recibió la situación. Pero bueno, entonces para los habitantes de Caten, pues aquello fue algo como muy lamentable, fue una cuestión muy importante y que a final de cuentas buscaban que esta cuestión del robo y el incidente que había terminado también con la muerte de un adolescente, pues llegaron protestas y establecer un toque de queda juvenil durante 72 horas. ¿Por qué? Pues porque toda esta situación generó un cierto un miedo generalizado. Entonces, pues aquí a final de cuentas lo que se dijo, bueno, es muy inseguro, Kate. Entonces ahí viene como que esta cuestión de decir, bueno, pues muy inseguro, fue un hecho que sí, que si bien es cierto, al parecer ya se había suscitado en ocasiones anteriores de manera similar, pero que no había concluido de manera funesta con esta muerte de un joven, pues sí, a final de cuentas era la parte en la que resultaba a vista de la mayoría como algo muy malo y que tenía que acabar en una toque de queda para todos los jóvenes. ¿A qué vamos con todo esto? Que viene una situación que tiene que ver con una declaración hoy de un secretario de Seguridad Pública Federal en México, que tiene que ver con la situación de seguridad pública, por un lado, lo que se mide y por otro lado, lo que sentimos, ¿no? A mí me pueden decir, esto es inseguro, y digo, bueno, yo estoy en mi casa, aquí todo es súper seguro, ¿no? O sea, yo no tengo, tiene mucho que ver con esto de las encuestas de seguridad que te preguntan, oye, ¿usted cómo percibe el lugar donde vive? ¿Seguro o inseguro? Pues seguro, y te dicen, oye, sabía ya si en un ejercicio posterior dice, oye, sabía que usted vive en un lugares más inseguros, pues a mí no me pasa nada. Y si a mí no me pasa nada, entonces como consecuencia es seguro. Entonces aquí vienen estas dimensiones entre lo que podemos medir y lo que podemos sentir, que tiene que ver con lo que se mide o con lo que sale cuando manejamos el término de percepción de inseguridad, que toda esta se va construyendo a través de una experiencia, un poco lo que acabo de decir, aunado o muy empapado de todo lo que tiene que ver con noticias a través de medios de comunicación, es decir, desde la radio, la televisión, redes sociales, etcétera, tiene que ver con conversaciones y sobre todo con acontecimientos extraordinarios o hechos que no son muy frecuentes. Entonces, una de las situaciones importantes es qué se supone que tendría que atender un gobierno, si los datos o la percepción ciudadana. Y aquí es lo muy interesante. Y el gobierno, pues con esta dualidad que tiene es, cuando me conviene, atiendo los datos. Porque si los datos no me convienen, digo, la gente está, el pueblo, ahorita que está muy de moda hablar del pueblo, lo que sea que signifique el pueblo, no me voy a meter en mayores detalles, pero es, si me conviene el dato, me voy sobre el dato independientemente de lo que perciban las personas, ¿no? Es decir, oye, pues aquí está el dato, se reduce es, híjole, no sé hasta dónde esta consideración de que me digan que bajó significa que yo lo perciba como una disminución. Esta situación en la que las decisiones o declaración tan interesante que hizo el llamado Batman en México, Harfush, el secretario, que menciona esta reducción del 51% en homicidios, nos dice, no queremos decir que el trabajo está terminado. Y ahí es cuando uno dice, a ver, disminuiste,
el 50%. ¿En qué momento esto significa que terminaste un trabajo cuando siguen muriendo personas? Es decir, con que fallezca una, con que muera una, con que mate una persona, pues ahí hay un problema, ¿no? Entonces es como llama, a mí en lo particular me llamó mucho, mucho la atención cuando hay una declaración en la que parece de una cuestión de victoria, de decir, oye, no ha terminado el trabajo. Y oye, pues ¿quién te dijo que había terminado el trabajo? ¿Qué va con todo esto? Bueno, que a final de cuentas, por un lado, podemos entender que los datos nos están diciendo lo que ocurre, pero la percepción en muchas de las ocasiones no deja de ser aquello que estamos viendo. ¿Por qué me llamó la atención la nota? De una situación que pareciera como muy pequeñita, si bien es cierto, se perdió la vida de una persona, y llegó como la sociedad, y una sociedad, en este caso, una localidad tan pequeñita, en el caso de Australia, que se llama Catherine, por una situación en particular, tomaron una medida que pareciera en cierto momento como mayor sobre el hecho. O sea, pues esta cuestión de tener un toque de queda para todos los jóvenes debido a esta situación, y si lo transportamos a una situación en el caso de México, en el que se acaban de publicar, ¿cómo se llama? El dato de los homicidios, y tenemos a un secretario de seguridad que nos dice, bueno, pues ya bajaron 50%, pues, y ni crean que se terminó de decir hasta dónde, dato que ofrece un gobierno a través de tenerlo como un logro, hace que la ciudadanía como tal asuma que lo que me estén diciendo tiene que incidir directamente en mi percepción, para decir, efectivamente, ya los homicidios, que bueno, a final de cuentas es el bien mayor que se supone se está tutelando en derecho, es la parte de la vida, ¿no? Es decir, pues ya disminuyeron sin que eso signifique que se termine, es decir, cómo el dato puede afectar la percepción, y si la percepción, a final de cuentas, sí incide directamente cuando te dan un dato en el cual el mismo gobierno como tal lo utiliza como victoria. Y con esto termino, cuando el dato no beneficia al gobierno, y no solamente México, ya me salgo de la parte de México, en cualquier gobierno, cuando un dato no le beneficia, nos vamos a la percepción ciudadana. Todo el pueblo está contento. Dices, oye, pero el dato dice otra cosa. No, los datos no importan. Yo tengo otros datos y a final de cuentas esta situación no tiene que ver. Entonces, me llamó la atención de dónde surge una pequeña situación que sucede en una localidad tan pequeñita, y yo lo extrapolé a esta cuestión de lo que sucede en el caso de los homicidios. ¿Cómo ves, Joel? Pues me llama la atención. Finalmente luego los temas acaban pareciéndose, aunque los hacemos así un poco azarosamente, pero acaban vinculados unos con otros, y eso siempre me ha gustado, el que ocurra eso. Ahorita, pensando en los Simpson y pensando en lo que estás hablando, hay dos momentos de los Simpson que me llamaron la atención sobre la percepción. Yo creo que ese es un tema muy importante, muy interesante, el de la percepción, porque resulta que hay un capítulo de Los Simpson en el que hay un toque de queda. Los adultos le hacen un toque de queda a los niños porque los adultos destruyeron la escuela, Ajá. y como se piensa que fueron los niños, entonces el alcalde les da le- los obliga a, a encerrarse a los niños descubren que los adultos están de pachanga, y entonces empiezan en la radio, empiezan a hablar todos los secretos de los adultos, De entonces adultos. empiezan a pelear todos, ¿no? Entonces, pero la idea es, claro, ¿quién vandalizó la escuela? Tienen que haber sido los niños, y ahí empieza todo. Percepción, Claro. fueron los adultos. Y luego al final acaba un toque de queda de los viejos, de los grandes, que dicen que la gente menor de 70 años no puede salir. Y entonces me parece muy divertido porque es esto, ¿no? Son percepciones, bueno, todos se están portando mal, entonces yo, que soy el más adulto, pues entonces castigo a todos, ¿no? Porque ustedes creyeron que ustedes podían estarse castigando entre ustedes, y resulta que los más viejos decidieron castigarlos. Entonces me parece muy suave. Y la otra es, hay un momento en el que Homero Simpson está muy agüitado, no me acuerdo bien qué pasó en el capítulo, pero está muy agüitado, y
se está quejando de que los ricos, y entonces Moe, el cantinero, para Ujú. consolarlo, le dice que no se preocupe, que los ricos creen que son felices, ¿no? Nacen creyendo que son felices, viven toda su vida creyendo que son felices, se mueren creyendo que son felices, y le dice, pero créeme, no son felices, ¿no? Y entonces pues, uno puede decir que por definición no eran felices, pero si se murieron creyendo que eran felices, no eran felices, así como Es- lo de la rama, ¿no? Si no la filmaste. Y entonces ahorita que mencionas esto de qué atendemos, ¿no? Si la mayoría de la gente cree que el problema principal no es el calentamiento global, vas a dejar de hacer cosas para no irnos a las otras, ¿no? A las que Claro, sí claro, sí, nos sí, sí, vinculan, ¿no? Sí nos vinculan individualmente, ¿no? claro, claro. Los asesinatos y estas cosas. No, otra cosa los datos hay un problema, claro. Nada más que el calentamiento global, estrictamente hablando a mí y a ti, por nuestra edad, a lo mejor nos alcanza a afectar, pero ya nosotros crecimos bañándonos con el agua en la llave, ya nosotros crecimos con agua relativamente barata para consumir, ya nosotros supimos lo que era el frío, ya nosotros supimos lo que era en una ciudad tan seca y con tan poca agua como Aguascalientes, tuvimos agua, ¿no? Entonces, me parece como interesante nosotros nos vamos a preocupar, o nuestra generación, pues para no decir yo sí me preocupo, pero mi generación, pues no percibe que el señor presidente de los Estados Unidos no percibe que el calentamiento es un sonso, pero no percibe que el calentamiento global sea un problema. Entonces, como no lo percibimos, dejamos de actuar, aunque un científico te diga, aquí está la prueba, sí es un problema. Es lo mismo que decías ya con otros problemas, ¿no? Incluso ni siquiera importaría el número real de Claro. disminución de criminalidad, porque el chiste es, la gente cree que estamos mejor, síguele así. Oye, pero los números me dicen que la gente se siente mejor. La gente está más feliz, como los ricos de los Simpson. La Exacto. gente está muy feliz. Y lo que pasa, comenta que pasaba, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Puedes estar mal económicamente, pero si ganas el mundial y estás muy feliz por eso, y eso hace sentir orgulloso y levantarte feliz, pero los datos dicen que no ¿estás bien o no estás bien? Si por lo menos no sé cuánto dura la felicidad por ganar un mundial, nosotros no lo hemos hecho, entonces no nos importa tanto, pero eso, ¿no? No sé cuánto dura y esa felicidad los datos dicen que estrictamente estás menos mal. Pero si la felicidad que te infunde un logro de ese tipo nacional te dura de aquí a que se recupera la economía. Entonces, sí, lo de la percepción y los datos es Sí, un sí, tema muy, muy peculiar, ¿no? Es que, ¿sobre se qué vuelve. gobernamos? ¿Sobre la percepción o sobre los datos? ¿No? ¿Sobre qué trabajamos? ¿No? Sí, se vuelve súper súper interesante precisamente en el cruce y que yo en un principio optaría por esta cuestión si mientras las personas estén bien, ¿cuál es el único detalle que se acaba viendo cuando trabajas con datos? Cuando trabajas me refiero a tratar de observar cómo tenemos una realidad social, ¿no? Es decir, un dato y una percepción. El problema es cuando esta percepción te lleva a decir changos, o sea, el dato siempre sí existía, o sea, es decir, esta felicidad o esta tranquilidad que me da, y como dices, vamos dejando de lado todos estos problemas, ¿no? Es decir, esta cuestión del agua, no se va a acabar el agua, y todos estamos convencidos de que no se va a acabar el agua, y dices, un año después no hay agua, y dices, esta cuestión que yo pensé que no me alcanzaba o que yo percibía que yo ya había vivido, por ejemplo, como dices en Aguascalientes, seguimos teniendo 4 estaciones medianamente marcadas. Seguramente más adelante, ya cuando no estemos, ni va a haber 4 estaciones, va a caer en una cuestión diferente. Pero entonces, a mí lo único que me causa un poquito de problema es cuando la realidad ya sobrepasó el dato y la percepción, ¿no? O sea, si yo te digo, como dices, mientras yo le diga a la gente que no hay problema con el agua, que siempre va a tener, la gente no se va a preocupar, ¿no? Entonces, no pasa nada, yo sigo siendo mi vida, pero esa situación en la cual
el dato no lo utilizas como tendría que ser, ¿cuál es en lo que tendría que ser? Pues más o menos atender, porque al final de cuentas hay muchos datos que no necesariamente te reflejan lo que es, pero te acercan. Pero un dato siempre es útil. Entonces, sí, lo único que me preocuparía es que, por muy felices que estemos, nos alcance una realidad que dijimos, ay, no pasa nada y todos estamos felices. Ese sería el único punto que me preocuparía. Y que no sé si nos alcance, ojalá que no. Sí, sí, la cuestión es, por ejemplo, ya nada más para terminar con la cuestión la violencia, ¿no? El país es muy grande. Si yo vivo en el municipio con menos delincuencia y no me alcanza, o sea, y si nunca me toca, ¿qué? Sí, 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 no, no, no. O ¿No? O sea, sea, ahí si, es, si, si nunca me ocurre a mí. claro. Porque la cuestión, el problema con la percepción es que luego hay a quienes nos pasa, a mí me pasó, a ti te pasó también, que sientes la violencia siempre es hipotética mientras están, no sé, cuatro, cinco, seis personas alejadas de ti, ¿no? Cuando es el primo Claro. del primo de un amigo que tú no conoces bien. Pero luego empieza como a acercarte, 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 y a lo mejor no te pasa a ti algo, ¿no? O sea, no te ocurre a ti estrictamente hablando algo, pero le pasa a alguien que conoces. Sí, ¿No? sí, Y ya es algo mucho más entonces, cercano. o te pasa a ti, ¿no? Y entonces cuando ya no, esta cuestión de la empatía, ¿no? Cuando ya yo acepto que es un problema, aunque yo estrictamente hablando No no me sea el pasa. afectado, o sea, cuando la Claro. pobreza es un problema, nada más cuando a mí no me gusta, o cuando yo sé que las personas de 7 colonias o 7 fraccionamientos a distancia mía les va mal. Ya cuando le va mal al del fraccionamiento del lado mío, o 2 o 3 fraccionamientos, o hasta que me llega a mí, ¿no? Es cuando ocurre la empatía, ¿no? Cuando sí nos preocupa. Entonces, creo que todo eso tiene que ver con la percepción. Es cuando yo sé que las cosas están mal, se tiene que hacer algo. Cuando yo pienso en, híjole, el calentamiento global le va a afectar a mis nietos, ¿no? A mí no, ya no, ya. En 4 años, ya salió, 20 años, ya no hay agua, ya me quedan 3 anillos a mí, o sea, que no A lo haya, que me queda, ya ¿no? para lo Para lo que que me me queda como queda. quiera. O sea, no, o Sí, sea, sí, sí, pero sí, entonces, totalmente de pero acuerdo. puedo, trabajo, pienso y hago las cosas a partir de, de lo que me ocurre a mí muy cerca o de lo que ocurre a la mayoría, ¿no? Entonces, Sí, creo que sí, son temas muy interesantes. se vuelve como complicado, pero bueno, a final de cuentas la cuestión era esta cuestión de poner el dato más allá de la parte criminal y todo lo demás, es cómo nos enfrentamos al dato y a la percepción, ¿no? Que son dos como los dos únicos vehículos que tenemos hasta ahorita que nos permite ir y venir ante las diferentes situaciones que percibimos nosotros en nuestro entorno social, ¿no? Esa es como que la cuestión, quedarnos más allá de lo criminal y todo lo demás, que creo que es el dato y la percepción. Ahí se los dejamos para ver en qué vehículo de repente nos acabamos moviendo cada quien. Claro. Pues con esto terminamos el día de hoy. Un gusto de nuevo hacer este programa. Siempre es muy agradable, Julio. No, Joel, pues qué te digo, yo me divierto, me río mucho aquí en y digo que a veces hay temas que no hay que reírse, pero pues, a lo mejor uno se ríe por esta parte de todo lo que conlleva las referencias, todo lo que nos conlleva esta parte de que efectivamente hay temas, a mí pocas personas, no voy a ser como, ay, no se ha comentado, pero ha habido de las poquísimas que me alcanzan a comentar algo. Dice, oye, los van turnando, y dije, no, dije, aunque no lo creas, con Joel es unas cosas y lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, es muy curioso que sí tenemos esta cuestión, oye, pues ya los vamos viendo porque los vemos pocos minutos antes de salir al aire, pero dices, oye, salieron como muy de la mano los temas, que creo que es algo como muy interesante que nos pasa. Entonces, es un Sí, placer y un gusto siempre hacer esto contigo, Joel. igualmente, Julio. Y bueno, pues esperemos que tenga éxito esta nueva edición. Por más que somos tan regulares. Hasta luego. Hasta luego.